Parece importante en un congreso que habla sobre las buenas prácticas recuperar la intencionalidad de la reflexión sobre la práctica, que este espacio que ocupamos quienes exponemos no sea un espacio protagónico, sino subsidiario del protagonismo que tienen en este encuentro las prácticas de enseñanza. Creo que muchas veces el discurso social sobre lo que ocurre en las escuelas está mucho más centrado en lo que la escuela no hace que lo que la escuela efectivamente realiza. Y este es un momento como para empezar a pensar qué es lo que efectivamente ocurre en las escuelas y de eso que ocurre en las escuelas recuperar aquello que es particularmente valioso. Por eso valoro mucho que se convoque al encuentro a los docentes no solo para escuchar o para intercambiar, sino también para mostrarse a sí mismos a través de su práctica. Y quisiera trabajar entonces en torno a esta noción de práctica, tratando de vincular la práctica de enseñanza con sus dimensiones ética y política. Y esto implica pensar la relación entre ética, política y didáctica, y pensar también cuáles son las dimensiones ética y política de la enseñanza y del aprendizaje. En principio, conviene pensar que toda práctica de enseñanza es ante todo una práctica social y que las prácticas de enseñanza preexisten a la escuela misma. Es decir, allí donde hay sociedades hay procesos, instancias de traspaso de conocimientos de una generación a otra o de unos sujetos a otros, y esas prácticas son prácticas que han estado mucho antes de que hubiera sistema educativo, de que hubiera una institución, escuela, y también circulan por fuera de la escuela. Entonces habría que pensar que parte de estas prácticas de enseñanza escolares son un tipo particular de las enseñanzas que circulan por la sociedad. Y las prácticas son objeto de reflexión de la didáctica, aunque en muchos casos la práctica funciona como un punching ball de la didáctica. Los didactas tenemos el hábito de criticar las prácticas, mostrar lo que no hay en ellas, o utilizarlas como para ejemplificar lo que no debería ocurrir y poder tomarlas como punto de partida para pensar lo que sí debería ocurrir. Recién en las últimas décadas, la didáctica ha empezado a reflexionar sobre las buenas prácticas como un espacio para pensar por qué es valioso lo que es valioso, o por qué tiene éxito lo que tiene éxito, o por qué algún tipo de enseñanza es preferible a otra, qué es lo que caracteriza esa buena enseñanza. Y eso ha dado lugar a una serie de investigaciones, no ya para pensar cómo reemplazar unas prácticas de enseñanza por otras, sino cómo develar eso que hace que una práctica sea buena para poder comunicarlo a otros docentes y transformarlo en criterios que permitan a quien se inicia la docencia recrear algunas de las mejores prácticas de los docentes que ya habitan las escuelas. Suele haber también una visión bastante despectiva hacia las prácticas porque se la ve como el territorio que funciona como contrapeso de lo teórico y pareciera que primero en algún lugar se produce teoría y después en otro lugar se ven las posibilidades de llevarlo a la práctica o de ejercerlo en un contexto específico. Si nos remontamos al pensamiento de Aristóteles en la Grecia clásica, él hacía una distinción muy interesante entre tipos de conocimientos y planteaba un tipo particular que llamaba el episteme, en sentido estricto, lo que hoy llamaríamos ciencia, que era el conocimiento entre las relaciones esenciales entre las cosas, ¿no? Un conocimiento demostrativo de las relaciones esenciales entre las cosas. Y uno podría pensar que toda ciencia tiene este componente teórico de establecer relaciones entre aquello que está ajeno al sujeto y que son las cosas, el mundo, lo real. Caracterizaba un segundo tipo de conocimiento como la episteme poetiké, lo que en griego significa este conocimiento poético y que traduciríamos en términos contemporáneos como técnica o arte, y que él caracterizaba como el conocimiento vinculado a la producción de objetos, el conocimiento vinculado a la fabricación de algo. Fíjense que es curioso cómo aparecen en el mismo lugar el arte y la técnica, cómo aparece el diseño vinculado también a la creación artística.
porque en principio esa habilidad, ese episteme poetiqué, consiste en poder no solo conocer las relaciones que hay en el mundo de lo real, sino generar algo en el mundo, producir algo, intervenir en el mundo. Y hay un tercer tipo de conocimiento, que es lo que él llama el episteme practiqué, y que llamaríamos en términos contemporáneos la práctica, el saber práctico. Y es un conocimiento que consiste en poner como objeto la acción, analiza las relaciones no entre las cosas, sino las relaciones entre los sujetos, entre los que los sujetos hacen, no para permanecer estables, sino para intervenir en lo que los sujetos hacen. El episteme practiqué es un conocimiento regido por la prudencia, lo que en griego es la frónesis, la posibilidad de elegir entre el exceso y el defecto, y tiene como función buscar criterios para poder actuar. Criterios para actuar. Fíjense qué interesante pensar que la práctica es un lugar de producción de conocimiento. No el mismo tipo de conocimiento que la teoría, sino un conocimiento que nace en la práctica para poder perdurar en la práctica, para poder multiplicarse en redes de prácticas. Y yo creo que ahí tenemos una clave interesante para pensar la escuela como un lugar de producción de conocimientos prácticos, como un lugar de producción de experiencias, no solo porque las experimentamos, es decir, las vivimos, las llevamos adelante, sino porque reflexionamos sobre ellas para encontrar las claves que nos permitan atraparla y recrearla en otra ocasión. De eso trata la práctica. Y en este campo de lo que Aristóteles llamaba el episteme practiqué, encontramos diferentes disciplinas que analizan las prácticas en distintos campos. Y ahí se reúnen la ética, la política y la educación. En los tres casos se trata de saberes prácticos, porque se trata de no solo de conocer cómo es el mundo, no solo de intervenir sobre el mundo, sino de intervenir sobre los sujetos. En los tres casos se trata de analizar qué es lo que los sujetos hacen para poder orientar esa acción a través de criterios prácticos. Dice Hannah Arendt que de las diferentes actividades humanas, la propia del ser humano es la acción, que es precisamente el objeto de estudio de la episteme practiqué. Ella distingue en su libro La condición humana diferentes tipos de actividades. A una la llama labor, que es la actividad de mantenimiento de la vida, ¿no? Las labores de comer, dormir, transportarse, y es lo propio de un animal o de un esclavo, pero un sujeto libre puede hacer bastante más que mantenerse. Analiza otro tipo de actividad que es el trabajo, y que tiene que ver con lo que Aristóteles llamaba la episteme poetiqué, ¿no? Que es la técnica, la intervención en el mundo, la producción de las cosas. Y dice que la actividad específicamente humana es la acción, que es una actividad que no está regulada previamente, sino que se define a través de sí misma. La acción de un sujeto es algo que no está primero en la cabeza y después en la práctica, sino que está ahí en la práctica, y porque está en la práctica puede estar después en la cabeza. Y analiza también que la acción es no solo el producto de un ser humano, sino lo que nos hace humanos, lo que de alguna manera nos va configurando como sujetos y va constituyendo nuestra identidad. Somos lo que hacemos y también somos el relato de aquello que hacemos. Si lo que hacemos no tiene relato, nuestra identidad no se configura, nuestra biografía no se constituye, porque son acciones que quedan sueltas, que no hay una lectura hecha ni por uno mismo ni por otro. Al mismo tiempo, una misma acción puede admitir diferentes relatos. Pensemos que las ciencias sociales, la historia en particular, a veces tratan de establecer causas, efectos, relaciones sobre hechos que se pueden explicar de diferentes maneras. Y por más que los hechos permanezcan congelados en un momento, el historiador los recrea, los redefine, los produce nuevamente cuando investiga y crea nuevas explicaciones sobre aquellos hechos del pasado. El trabajo del psicoanálisis también de alguna manera es generar una nueva narrativa sobre hechos del pasado de un sujeto. Lo que pasó, pasó,
pero podemos leerlo y recrearlo de otra manera. Y esto significa que la acción es el lugar donde empezamos a constituirnos como sujetos y donde podemos recrear nuestra narrativa acerca de lo que hacemos. Yo creo que con estos elementos podemos pensar la significatividad que tiene encontrarnos ofreciendo y mostrando nuestra práctica y haciendo el ejercicio de narrar nuestra práctica para nosotros mismos y para otros. La práctica de un docente es una práctica vertiginosa, una práctica que habitualmente está atravesada por horas y horas al frente del aula, horas y horas dentro de las instituciones, y no siempre hay tiempo de volver sobre ellas para entender qué pasó, incluso para entender qué fue lo que logró un efecto que quería lograr, pero que no siempre ocurrió por lo que yo pensaba que iba a ocurrir, sino quizá por otros elementos circunstanciales. Y ahí es donde creo yo que se reúnen la ética, la política y la didáctica. Porque la ética es la deliberación sobre lo correcto y lo bueno para un sujeto y que nos permite orientar nuestras acciones fundamentalmente en función de nuestros deseos, ¿no? La ética tiene como objeto la acción y la proyección de uno a partir de su deseo. El problema es que, como vivimos con otros, los deseos suelen tener algunas interferencias con el deseo del que tenemos al lado, y entonces parte de la discusión o de la deliberación de la ética es cómo podemos llevar adelante deseos que pueden ser contradictorios, y esto implica ciertas normas de convivencia, o deseos que pueden potenciarse en el proyecto con otros, y esto implica también la reunión a través del amor, de la amistad, del encuentro con el deseo del otro. Pero básicamente la ética busca criterios prácticos para poder orientar nuestra vida, ¿no? La ética en tiempos de Aristóteles se preocupaba fundamentalmente por la eudaimonía, lo que nosotros hoy llamaríamos la felicidad. Una vez cuando estábamos discutiendo el currículum de formación ética en Ciudad de Buenos Aires, en un equipo entre diferentes especialistas, comentábamos, bueno, tenemos que ver cómo trabajamos el tema de la felicidad. Y alguien de Naturales decía, ¿pero qué vas a hablar, de Palito Ortega? Digo, no, es que la felicidad es uno de los temas centrales de la ética. Porque nos preocupa la felicidad, pensamos después normas, valores, criterios, pero si no pensamos que hay felicidad y que hay deseo y que hay proyecto en la ética, todo el resto es una cáscara vacía. Y cuando el deseo se transforma en deseo colectivo y en proyecto colectivo, empieza la reflexión práctica de la política, que es cómo nos organizamos para el ejercicio del propio poder. No hay poder si no hay deseo, y el deseo que se enlaza con el deseo de otros y genera proyectos colectivos también busca modos, modalidades de concreción del deseo a través de proyectos colectivos como este muy rico que vimos recién en la obra de teatro, y ejercer el propio poder nos lleva a entrar en el terreno de la política, que es la transformación de las relaciones entre los sujetos a través de la generación de normas, caminos, criterios para poder habitar lo público y para que lo público también nos permita llevar adelante los proyectos personales. Me detengo en esta reflexión sobre lo ético y lo político porque si nosotros pensamos a la enseñanza como el ámbito de la práctica, ese ámbito de la práctica está atravesada por lo ético y lo político. El aula es un espacio donde se reúnen el deseo, los proyectos, la búsqueda de la felicidad, la construcción de normas, la necesidad de establecer proyectos colectivos, y probablemente en un contexto social y cultural en el cual venimos flojitos de proyectos colectivos, nos resulta bastante difícil pensar colectivamente el futuro, generar un deseo compartido. El aula es uno de los pocos espacios donde tenemos como mandato fundamental generar lo público, construir lo público, empezar a reconocer qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos diferentes, en qué sentido somos iguales y qué podemos hacer juntos. Y esto implica no solo ámbitos de reflexión específica como el área de formación ética y ciudadana, sino cada uno de los ámbitos de enseñanza y de aprendizaje de la escuela.
Por eso querría centrarme ahora en los conceptos de enseñanza y de aprendizaje, para poder pensar cómo están atravesados por lo ético y lo político. Enseñanza y aprendizaje son palabras que usamos casi a diario, por lo menos desde que decidimos ser docentes y empezamos a circular por los profesorados, pero que las usemos casi a diario no quiere decir que las usemos siempre del mismo modo, o que las entendamos todos del mismo modo, o ni siquiera que seamos capaces de definirlo, ¿no? Una vez le preguntaban a San Agustín qué es el tiempo, y él decía, si no me lo preguntan, lo sé, si me lo preguntan, no lo sé. Una manera elegante de zafar de la pregunta, ¿no? Pero efectivamente, cualquiera de nosotros sabe qué es el tiempo, pero si nos ponemos a definirlo, nos resulta bastante difícil porque se nos escapa entre los dedos. Y creo que lo mismo podríamos decir de la enseñanza y del aprendizaje. Todos sabemos de qué estamos hablando, pero no siempre resulta sencillo atraparlo en una definición que nos permita comunicarle a otro de qué se trata enseñar o de qué se trata aprender. Yo quisiera basarme particularmente en los trabajos de Philippe Mériez, un pedagogo francés contemporáneo que analiza estos conceptos, y me detengo en los aportes de Mériez porque creo que algunos de los aportes de Mériez sirven para entender y orientar nuestras prácticas actuales. En principio, la palabra enseñanza tiene como raíz etimológica un vínculo con señal, ¿no? Enseñar es marcar o dejar una señal, una etimología que se puede interpretar de diferentes maneras. Alguien podría decir que enseñar es poner una marca en el cuerpo del otro, como la marca que se ponía en el esclavo, que queda todavía en esa expresión, a esta gente se le ve la marca en el orillo, ¿no? Como algo que no se va a poder borrar a lo largo del tiempo, aunque también uno podría pensar que esa manera de entender la enseñanza es una manera también de establecer una dominación del enseñante sobre aquel que recibe enseñanza, que es yo quiero marcarte a fuego para que nunca dejes de ser aquello que mi enseñanza hoy te está marcando. Otra manera de entender la etimología es como la enseñanza como un proceso de ir dejando señales en el camino para que otro vaya encontrando un recorrido. Y yo creo que ahí hay un margen de libertad un poco más grande. Enseñar es dejar señales para que otro decida si sigue por el camino que está marcado o no. Y ahí hay un margen, creo yo, de construcción de libertad del otro lado. La noción de enseñanza muchas veces se vincula con aprendizaje y a veces se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde hace un tiempo la didáctica se discute mucho esa expresión, porque es una expresión engañosa y tendemos a pensar que, en la actualidad, que una cosa son los procesos de enseñanza y otra son los procesos de aprendizaje. Puede haber enseñanza sin aprendizaje y puede haber aprendizaje sin enseñanza. En todo caso, nuestro trabajo como docentes es tratar de que, por lo menos de vez en cuando, se arme alguna articulación entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Si logramos que eso ocurra por lo menos de vez en cuando, eso no es poco. Les aseguro que no va a ocurrir todos los días que demos clase en esta semana, porque efectivamente el aprendizaje es mucho más amplio y más abierto y nuestra enseñanza no llega a las cabezas de nuestros alumnos con una comunicación lineal, sino que tiene un montón de interferencias en el camino. Entonces vamos a tratar de definirlos por separado y buscar algunos cruces entre aprendizaje y enseñanza. Una definición que propone Philippe Mériez sobre aprendizaje es: aprender es hacer algo que no se sabe hacer para poder hacerlo. Es una definición muy sencilla y al mismo tiempo muy rica, ¿no? Aprender es hacer lo que uno no sabe hacer para poder hacerlo. ¿Cómo aprende uno a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. Pero ¿cómo andás en bicicleta si no sabés andar en bicicleta? Bueno, es que solamente cuando me subo a la bicicleta y empiezo a andar, puedo aprender lo que en realidad no sé hasta el momento que no me subo. Y esto significa que aprender es estar en proceso de intentar lo que no sé en el mismo momento que estoy intentando. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando. Y esto significa que uno aprende tragando agua. Uno aprende cayéndose de la bicicleta.
Lo esperable es cuando uno aprende es que el error forme parte del aprendizaje, porque precisamente estoy haciendo lo que no sé hacer. Si esto nos permite pensar el aprendizaje, yo creo que los invito a que pensemos los aprendizajes más significativos de nuestra vida desde esta concepción. Pensar, bueno, yo aprendí de verdad cuando me largué a hacer lo que no sabía hacer, la primera vez que planifiqué, la primera vez que di una clase, la primera vez que, digamos, esa primera vez que me largué, empecé a hacer algo que no sabía, pero haciéndolo llegué a poder hacerlo, ¿no? Ahí hay una definición interesante y que tiene un mandato didáctico, que es que la enseñanza en principio debe invitar a hacer lo que no se sabe hacer. Ahí hay un primer mandato interesante, que es: si yo no logro que mis alumnos hagan lo que no saben, no van a poder aprender. No es que primero tienen que saberlo para poder traerlo a la escuela. Muchas veces en las escuelas se pide como requisito lo mismo que nos proponemos como objetivo. Y los maestros, los profesores en los primeros meses del año dicen: mirá, estoy dando historia y no saben nada. Yo digo, bueno, menos mal, tenés todo el año por delante para enseñarles, ¿no? O estoy enseñando lengua y literatura y no saben leer. ¿Qué mejor oportunidad para invitarlos a leer y que a partir del no saber empecemos a desenvolver el aprendizaje? Digo esto porque hay una queja persistente en todo lo que los chicos no hacen, no saben, no quieren, no dicen. Y yo creo que la primera pregunta para hacernos es: ¿qué es lo que efectivamente hacen, saben, quieren, dicen? Porque ese es el primer motor del aprendizaje. Y ponerlos a hacer lo que no saben hacer es la posibilidad de ir corrigiendo, arrimando el bochín, como para llegar a hacerlo quizá un poco mejor, no digo perfecto. No es esperable que al final de ningún curso de nuestras escuelas los chicos hagan de modo perfecto nada. Sí, mejor que como lo hacían en marzo. Y yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir a lo largo del año es decir: mirá, la verdad que ahora los veo haciendo cosas que por lo menos no lo hacían en mi aula cuando empezó el año. Dice Meyrier que un modo de definir aprendizaje es que, definir enseñanza, es que enseñar es brindar seguridad para que otro ensaye y se equivoque sin temor a ser juzgado. ¿Qué es enseñar? Brindar seguridad para que otro ensaye y se equivoque sin temor a ser juzgado. Imagínense en el momento que estamos aprendiendo a andar en bicicleta, si detrás mamá, papá, el hermano mayor o el que nos enseña nos dice: dale, tarado, ¿no ves que te vas a caer? ¿No ves que sos un imbécil? ¿No ves que nunca vas a poder? Lo más probable es que vayamos al piso pronto, porque lo que uno necesita es que detrás de la bicicleta haya alguien que diga: dale, vos podés, dale. ¿Sí? No le estamos brindando mucha seguridad.